Hola Héctor, Hola, gracias por acogernos aquí en tu casa y en tu pueblo, en Taberna de Cerrato. nada, encantadísimo de que vengáis. Y hoy, como conoces, desde Innova intentamos un poco tocar algunos temas que de alguna forma pues, nos afectan a todos, ¿no? De forma transversal o que, bueno, pues que está en nuestro día a día o en nuestras tertulias de manera más o menos continua. Y una de ellas es bueno, pues todo lo que el proceso que está en el mundo rural de despoblación, bueno, término que se Ujú. acuñó a partir de mediados del siglo pasado, el siglo XX, en el que bueno, pues todas las personas que estaban en zonas más deprimidas económicamente o que tenían más problemas fueron a sitios donde bueno, tener un mayor salario, donde tener más acceso a servicios y a cosas más materiales, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que esa situación ha cambiado, se ha modificado? No lo sé, pero está claro que el tema de despoblación es un tema complicado. No es fácil de decir, no, es que esto lo que hay que hacer es esto. O sea, que son procesos muy profundos de históricos, ¿no? Y evidentemente un proceso histórico ha habido en el mundo entero, es la superpoblación de las ciudades y el vaciamiento rural. Pero sí que es cierto que en España concretamente yo creo que no ha habido ningún contrapeso, no ha habido ningún intento de equilibrar eso, como en una reconversión industrial, que digamos que las instituciones intenten, o sea, a la gente se ha usado como carne de cañón a la gente de los pueblos para llenar las fábricas sin ningún equilibrio, sin buscar una compensación, ni un equilibrio, ni una planificación. Creo que eso ha sido aquí así, ¿no? Y entonces por eso ha sido tan radical y tan abrumador. Hay ese movimiento, pero es verdad que estamos llegando a un momento histórico en el que hay muchas cosas que están cambiando hacia muchas direcciones. Hay muchas crisis abiertas, la crisis ecológica, ambiental, alimentaria, una crisis de valores y ética profundísima. Bueno, eh, pero se está abriendo muchas posibilidades y una de las crisis que hay es una visión crítica de la forma de vida que hemos tenido en el siglo XX, o por lo menos a finales del siglo XX. Creo que la gente sí que se ha dado cuenta, o se está dando cuenta de que nos han hecho un poco el trilero y nos han cambiado calidad por cantidad. Y entonces vamos muy deprisa, muy rápido, muy rápido, muy rápido hacia ningún sitio, y que toda la técnica y toda la tecnología que podría habernos dado una calidad de vida muy grande, no la estamos usando para tener mayor calidad de vida. La estamos usando para otras cosas, para producir más, más rápido y más, y más, y más, y más, ¿no? Entonces, ahora sí que hay un momento en el que la gente tiene conciencia de eso, de que quiere vivir de otra manera, por lo menos no es algo masivo, pero es una corriente de fondo que está viniendo. Y existe la posibilidad con el teletrabajo y con la tecnología actual, podría haber una ruralización. No sería tan descabellado como en otras épocas, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo hay esa tensión entre que sí que hay mucha gente rechazando una forma de vivir que nos está ahogando, y una posibilidad, pero es algo un poco difuso, creo. No ha habido un debate realmente Sí, social profundo hacia sobre... eso, ¿no? Entonces, no lo sé, sí, algo está cambiando. Yo sí que parece que como que, bueno, sí que ven como que tiene solución, ¿no? Que es una situación que, bueno, pues que puede tener una solución. No sé si tenemos claro, ¿no? Cuáles son las soluciones. A lo mejor lo que hay que hacer un poco es hacerse ese análisis, ¿no? O esa reflexión, ¿no? De efectivamente qué palancas podemos intentar apostar para que esas personas que están cambiando un poco en esa forma de vivir la vida de forma un poco más tranquila, ¿no? Más sin tanta necesidad de tantos temas materiales y bueno, pues y profundizar un poco más en el tema
espiritual que se puedan dar. ¿Hay alguna solución que tú veas más o menos clara o que tú qué piensas después de tantos años aquí? Pues no sé, que cada día lo tengo menos claro. Pero, no sé, aquí, por ejemplo, en el proyecto de esta manera, la universidad rural y todos los proyectos que hay trenzados en torno, se ha creado como una especie de ecosistema de proyectos de gente, de buena gente y de gente con ideas muy buenas. Y aquí, de alguna manera, sí que han pasado cosas. No sé si eso es exportable o no, no lo tengo claro. Quizás la forma, quizás no puede haber un planteamiento monolítico ni un esquema que encaje sino que en cada sitio. Esto es como la biodiversidad, ¿no? Es adaptación, es como las plantas y como los animales, es una forma de adaptación. Es verdad que las instituciones, yo tengo la sensación de que hablan y hablan y hablan, pero realmente no están pensando hacia ahí. No están pensando hacia ahí, porque ahora mismo lo que rige es la rentabilidad y es la única ley ahora mismo que rige nuestras vidas. Quiere decir que solo se piensa en eso, en si en algo es rentable o no rentable. Y eso es lo que hace que se muevan las cosas hacia un sitio o hacia otro. Entonces, yo pienso que es un error, que hay muchas cosas que no son rentables, pero que son las que sostienen otras muchas muy importantes, ¿no? Entonces, eso, no tengo mucha fe en que las instituciones vayan a caminar hacia ahí, pero sí que podría pasar que hay mucha gente, hay muchos proyectos germinando en lugares insólitos que son experimentos muy positivos y muy inspiradores, que en algún momento eso podría generar un movimiento, un escalón más de conciencia de posibilidades diferentes de vida, ¿no? Podría ser. Yo creo que un poquitín con ese análisis, ¿tú qué crees? ¿Que está más reconstruyéndose el mundo rural o estos puntos que tú comentas o reinventándose? ¿Qué está haciendo? Hombre, se está reinventando. Desde luego el mundo rural que conocieron nuestros antepasados no va a volver, porque eso eran unas formas concretas de funcionar que eso ya no es ni va a ser. Pero el mundo rural no es solo el trabajo, no es solo el mundo rural está asociado al trabajo del campesinado. Eso es lo que probablemente no vuelva, o a lo mejor vuelve si se pone la cosa muy mala, pero esperemos que no. Pero no solo es eso, o sea, siempre se piensa en el trabajo, pero el mundo rural son muchas otras cosas, muchos conceptos y principalmente uno, que es el de la comunidad, generar una comunidad, que es otro de los grandes traumas de nuestra época, es el individualismo atroz. Claro, la presión social de los pueblos del pasado tampoco lo queremos. Y quizá por la ley del péndulo nos hemos ido a un individualismo muy fuerte. La ciudad te da esa especie de el anonimato, ¿no? El anonimato que es positivo, pero el consumismo y el capitalismo desbocado también lleva a eso. Entonces nos hemos ido a un punto de individualismo que nos enloquece, nos entristece y nos enferma, porque los sapiens somos mamíferos gregarios y necesitamos grupo y necesitamos comunidad. Y es la única forma que tenemos de estar de verdad bien, de intentar estar felices y estar contentos y estar en equilibrio, ¿no? Entonces el mundo rural es los pueblos eran un ecosistema de comunidad que necesitamos. Entonces, a partir de eso, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de encontrarnos con la tierra, de construir, de todo, cabe ahí en esa fórmula y podría ser interesante.
en ese, estás comentando, ¿no? Es decir, que al final se van construyendo comunidades, es decir, dentro de esas comunidades, ¿cuáles son la tipología de organizaciones o de actividades o de empresas que se pueden construir? ¿O cuáles son las que ese ambiente en comunidad que puede facilitar o cuáles son las empresas o actividades que pueden desarrollar este trabajo? Yo creo que el quid de la cuestión está en lo pequeño. O sea, siempre se piensa en estructuras grandes y en grandes empresas y de hecho todo el sistema está montado pensando en eso. O sea, en un pueblito pequeño tú intentas hacer un proyecto yo qué sé, de embotado de mermelada y te piden las mismas condiciones que a una macroempresa, a una fábrica, las Sí, mismas, sí, ¿no? sí. Entonces, lo que podría germinar en los pueblos son proyectos más pequeños, que además generan otra forma de vida más interesante. Y creo que ese es el quid de la cuestión. Proyectos de un tamaño más humano y unas instituciones y una legislación que deje, porque hay mucha gente queriendo hacer eso, pero tiene que saltar miles de barreras y al final llega muy poca gente porque Sí, nada está a favor de eso. sí, que al final hay muchos pequeños proyectos que se están desarrollando en ciudades y que se pueden transponer a un medio rural de forma sencilla y Sí, sin ningún problema. Lo único es que, lógicamente, como tú bien comentas, al final toda la burocracia, ¿no? que en la que estamos un poco metidos, pues al final a esos pequeños proyectos les pone muchas trabas, ¿no? Entonces, al final en el trabajo este de comunidad se parece como que, que dices, bueno, pues lo sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues hoy vamos a un pueblo, montamos un coworking, ¿no? Decimos, hay un sitio donde trabajar todos, más o menos en comunidad, donde poder estar, pero parece que no es solo eso, ¿no? No es solo el poder tener un espacio donde trabajar, sino que también tenemos que buscar palancas que faciliten, ¿no? Un poco todos esos trabajos y esas dinámicas de desarrollo que tienen esas pequeñas organizaciones, ¿no? claro, exactamente. Y hay otro tema también que es que, claro, la, claro, vivir en el medio rural, vivir en un pueblo no es transportar lo de la ciudad al pueblo, porque entonces es lo que digo, también hay ese movimiento de gente que quiere ir al pueblo y llevar su proyecto, Sí. su empresa, Ujú. su pequeña empresa, pero quiere seguir de alguna manera viviendo como en la ciudad, pero en el pueblo. Y claro, eso no funciona. Eso no funciona y también hay mucha gente que se Sí, mucha estrella gente que contra la estrella, realidad, sí, sí. porque es que hay que vivir de otra manera, ¿no? En el pueblo, si no, no funciona. Hay algo que roza y que no va. Entonces, transportar las fórmulas de la urbe a la ciudad normalmente acaba En estrellándose frustración, sí. en frustración. Ujú. Entonces, eso, pues hay que aprender mucho de la gente que sabe, que sabe de verdad cómo funcionan las cosas, ¿no? Hay que ir a aprender. Sí, sí, hay que buscar hay que ir más con una mentalidad de simbiosis, ¿no? De lo que estabas haciendo, pero qué cosas tienes que adaptar de lo que está en ese entorno nuevo en el que estás y que lógicamente, es Eso decir, es. hace poquito leía que al final el nuevo talento es la capacidad de adaptarse, ¿no? Y el compromiso, ¿no? Entonces, que al final yo creo que esas personas que vienen a un espacio diferente tienen que tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Así que sí puedo hacer buena parte de lo que puedo hacer en una ciudad, pero tengo que tener esa capacidad de adaptación a un entorno que es completamente diferente, ¿no? Exactamente. Yo creo que siempre lo fue. La capacidad de adaptación es la Sí, clave sí, de es la todo, clave ¿no? de Siempre todo, lo ha sí. sido y quizá ahora más, porque son tiempos de incertidumbre hacia muchos sitios. Entonces, creo que ahí está el quita la cuestión, sí.
En todo este proceso parece como que hay una pata de innovación importante. Y, ¿cómo afecta a vuestra universidad rural en el proyecto? Cuéntanos un poquitín en qué consiste el proyecto y dinos un poquitín cómo afecta esa pata además de innovación, ¿no? en este entorno. Bueno, la Universidad Rural no es claro, no es una empresa, es un proyecto Sí, social y sí, cultural, ¿no? Y el proyecto de las universidades rurales, que es una red, pues precisamente trata de cuidar todo esto que estamos hablando, ¿no? Es una forma de recuperar, de proteger las antiguas sabidurías, las sabidurías de las culturas campesinas, ¿no? No se trata de vivir como se vivía hace 100 años, nadie quiere eso, pero de alguna manera en el desarrollismo se tiró todo lo que tenía que ver con lo rural, con el pueblo, como algo oscuro, atrasado, y evidentemente había muchas cosas que tirar a la basura y que dejar atrás, pero aquí cogimos el pack completo y lo tiramos a la basura. Y con las luces de neón de la ciudad como polillas fuimos con una idealización enorme de eso, ¿no? Entonces, había muchas cosas que tirar, pero había cosas que funcionaban muy bien, muy bien, y que hemos tirado. Son procesos que vienen de muy atrás, porque las culturas campesinas son una cadena que viene del Neolítico, directamente, si me apuras, ¿no? O sea, de sabidurías transmitidas de generación en generación que tienen que ver con los ciclos, con la tierra, con el paisaje, con el cuidado de la naturaleza, de las semillas, del folclore, la cultura, todo eso ha habido un hachazo y corremos el peligro de perderlo. Y eso es destruir un patrimonio que se ha ido construyendo muy poco a poco durante muchos siglos, ¿no? Es como tirar una catedral, eso es así. En eso consisten las universidades rurales, recoger ese conocimiento, no por nostalgia, sino para usarlo con los retos que tenemos hacia el futuro, ¿no? Estamos buscando, por ejemplo, ahora sostenibilidad. O sea, si tú miras las palabras que usan cualquier empresa ahora un poco puntera, y sostenibilidad, eficiencia, personas, medio ambiente, comunidad, todo eso eran las comunidades de nuestras abuelas y abuelos. O sea, mi abuelo construyó este pajar con barro y con tierra y es una construcción sostenible, ecológica, comunitaria, porque las casas se juntaban varias familias y las construían. Quiero decir que todo eso estaba. Mi abuelo tenía agricultura ecológica. No lo sabía ni lo llamaba así, pero evidentemente tenía procesos de generación de sustratos naturales, compostos. Quiero decir que estamos locos, o sea, estamos intentando buscar una alternativa que es la que tenemos en la palma de la mano, en nuestra tradición, y no la vemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es como, bueno, un ejemplo muy potente para mí en esto son las semillas. Las semillas que ahora muy pocas empresas controlan, 4 empresas controlan el 80% de las semillas del mundo. La biodiversidad de las semillas se ha reducido de manera absolutamente drástica, ¿no? O sea, las semillas que se cultivaban en España y en cualquier otro sitio eran infinitas porque eran locales, eran variedades locales. O sea, durante siglos aquí se han recogido las semillas, por ejemplo, del tomate, de los mejores tomates que se adaptaban mejor a esta zona, a esta tierra, a esta humedad,
porque aquí entra el aire por allí, siempre por el oeste, pero aquí hay un monte, entonces luego gira. Sí, O sea, aquí todo. esas semillas estaban adaptadas a este lugar. Y eso ha sido un trabajo comunitario de generaciones durante siglos. Y claro, esos tomates aquí son los que mejor salen porque están adaptados. Claro, Todas esas variedades se han se perdido han ido perdiendo. en el mundo entero. Eso es un patrimonio construido con esfuerzo y con cuidado y con cariño y con sabiduría que hemos dejado caer así, ¡pum!, como tirar una catedral. Lo digo otra vez. Todavía estamos a tiempo de no dejar tirar a la basura todo eso. eso. Pero el ejemplo de semillas vale para todo. Para el folclore, para la música, los ritmos, los instrumentos, la tradición oral, bueno, hay todo un patrimonio descomunalmente grande y rico que no podemos dejar ir, ¿no? Sí. En eso consisten las universidades rurales. Esa perspectiva que tú has comentado, ¿no? Tú como poeta y músico, es decir, todo lo que tiene que ver con el folclore y con los instrumentos, es una pata que imagino que a ti bueno, te tocaba tu fibra, ¿no? Claro, porque el folclore, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, toda la música tradicional, el folclore, también lo hemos tirado a la basura en esa cosa de lo rural, lo cutre, lo casposo, ¿no? Pero es un prejuicio absolutamente evidente, porque cuando empiezas a escarbar un poco, yo he tenido ese prejuicio. Quiero decir, a mí la música tradicional me rechinaba y decía, pero menudo tostón, pero cuando he salido fuera y he visto folclores de otros lugares del mundo, de repente he mirado al mío y he dicho, hombre, pues si esto también es, por lo menos, curioso, ¿no? Y cuando he empezado a escarbar un poco y a descubrir lo que había ahí, claro, eso es una riqueza absolutamente descomunal, ¿no? Y en otros lugares, pues yo qué sé, lo mismo que esto, no para ponerlo en una vitrina, sino para usarlo para hacer música de hoy y de mañana. Es decir, eso es tu patrimonio. Y si estamos todos haciendo el ritmo 4x4 o inspirándonos en la música tradicional del Mississippi en vez de en la nuestra, pues estamos perdiendo un montón de variedades locales que germinan mejor aquí. Y eso es muy importante también, usarlo, ¿no? Sí, sí, no dejarlo que se pierda, como bien decías, ¿no? Retomarlo, ¿no? Reconstruirlo y seguir aprovechando todo eso. Pero para usarlo. Para usarlo, sí, Mi sí, perspectiva es que eso es un patrimonio que hay que usar para hacer cosas de hoy, no meterlo en un museo, ¿no? Hay una frase que me parece hermosísima que es esa que dice, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión de la llama. Y eso es lo importante, recoger lo que fue, no hacer las cosas como la hicieron nuestros abuelos, sino como ellos las harían hoy. Esa es la verdadera sabiduría y el poder catalizador de las culturas campesinas, lo que nos pueden aportar para enfrentar el futuro y los retos del futuro, que son inmensos ahora mismo. Siempre decimos que cuando hay algo que poner en marcha, siempre alguien tiene que empujar, ¿no? Alguien tiene que generar esa semilla. Sí. Tú aquí eres un ejemplo claro de que has empujado esa semilla, ¿no? Tú te volviste al pueblo, donde estaban tus abuelos, donde tú acabas de decir que esto lo construyó tu abuelo con sus propias manos, ¿no? Sí. Y lo que has decidido es empujar a otra gente, que será una forma, a eso me refiero, ¿no? Esa forma de empujar, yo no voy a hacer mítines para ver si atraigo a gente aquí, ¿no? Yo lo único que le hago es decirle las bonanzas o contarle las cosas que yo veo positivas de poder estar aquí, ¿no? En Tabanera y seguir construyendo, ¿no? Entonces, esa forma de hacer, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Cómo hiciste? Sí. Bueno, nosotros lo hemos hecho sin querer. Quiero decir que, en honor a la verdad, nosotros
Bueno, el grupo de gente que vinimos aquí, yo y otros amigos, desde, bueno, para instalar, por ejemplo, el proyecto del NAN, de música sí, de raíz, sí. de inspiración tradicional para hacer música, pues, vanguardista, ¿no? Sí. Y la Universidad Rural, o sea, si vinimos aquí fue por egoísmo, es decir, por calidad de vida. Nosotros hemos venido aquí por tener calidad de vida, no para ser ejemplo de nada ni nada, simplemente porque nos hemos dado cuenta que aquí, en estos pueblos pequeños, tienes mucha más calidad de vida, aunque pierdas servicios. O sea, pierdes cosas, Claro. pero lo que ganas, para mí, supera con mucho lo que pierdes. Puedes ir a otro ritmo, vivir de otra manera, tener una comunidad, que es el pueblo, que son los vecinos, que son de todo tipo de formas de ser, creencias, ideologías. Quiero decir que no es Sí, sí, bueno, una ecoaldea o, como en todos los lados, sí. o una comuna, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una comunidad humana diversa, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel creativo, por ejemplo, a nosotros nos ha supuesto una riqueza enorme estar aquí. Cuando nuestro proyecto empezó a tener cierto nombre y a funcionar un poco más potentemente, todo el mundo nos decía, ¿por qué nos vais a Sí, sí, Palencia, a a Valladolid, la a ciudad, sí, Madrid? sí, 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 sí. Y nosotros decimos, no, 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 o sea, estás loco, o sea, aquí realmente podemos primero tener tiempo y luego tener una forma de trabajar a fuego lento y sin dejarte arrastrar por las, digamos, las corrientes estéticas que hay en las grandes ciudades, que es muy interesante porque aprendes mucho y tienes muchos estímulos, pero por otro lado te arrastra y vas por ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, en sitios viviendo de una manera más atomizada, generas tu propio discurso, tu propia forma de entender las cosas, tu propia metáfora, y eso es rico, porque vivimos en una época de monocultivo de ideas, como pasa con el campo, ¿no? Con la Sí, 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 agroindustria, sí. en la que generar ideas creativas, novedosas y singulares, pues es muy atractivo. Y eso se genera en espacios así. Y entonces nosotros no hemos intentado ni liderar nada ni generar nada, simplemente al estar aquí, al estar haciendo nuestra vida y nuestro proyecto cultural, nuestros proyectos culturales, de repente nos hemos convertido de alguna manera en una especie de polo de atracción de gente que le inspiraba o que pasaba por aquí y de repente ha ido cogiendo una dimensión que no buscábamos Sí, sí, que tampoco. tampoco lo O sea planteabais al que principio. simplemente ha sido el estar y el hacer las cosas a tu manera que, que en estas épocas es un privilegio, es Sí, un sí, lujo totalmente de y acuerdo. un... Hacías referencia un poquitín a esa necesidad, ¿no? del diálogo con las raíces, ¿no? O sea, de esa forma de recuperar un poco todas esas raíces, ¿no? Yo entiendo que cuando habéis llegado aquí y habrá habido de todo, ¿no? O sea, es decir, claro, vosotros venís un poco, permíteme como un ovni, ¿no? Entonces, la gente del pueblo habrá habido de todo, ¿no? Es decir, que la gente que viene aquí, ¿cómo se tomó, no? Que llegara la gente de fuera y le dijera cómo tenían, o que cambiaran, ¿no? Sus Sí, costumbres, sus rutinas. ¿Eso cómo claro, fue? eso es muy importante. Sí somos extraterrestres, eso está claro. Pero nosotros no hemos venido a decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas. Y eso es muy, muy importante. También hay, claro, también depende. Nosotros este proyecto, hemos estado en muchos proyectos y en mucho activismo en el mundo indígena, en muchos sitios más jóvenes. Pero aquí, el proyecto de la Universidad Rural lo hemos hecho ya con canas. Y quieras que no, ya con otro pozo, otra Sí. forma de hacer las cosas.
Y desde luego nosotros no hemos venido a decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas, hemos venido a hacer nuestras cosas como nos gusta hacerlas, sin dar discursos y sin dar... Además, aquí en esta tierra castellana, que es dura pero es sabia, si tú quieres decir algo, lo que tienes que hacer es hacer. O sea, las cosas se cuentan haciéndolas, no con discursos. Entonces, evidentemente, nosotros hemos emprendido aquí un proyecto que a veces era ajeno a la comunidad local, Sí, local. pero otras cosas no, porque hablamos también de tradición y de recuperar sabidurías que la gente ha vivido, ¿no? Aún así, sí que pues, una cosa que hemos hecho es cambiar el flujo de la información, es decir, que la gente de las grandes ciudades venga aquí a formarse a un pueblo pequeñito. Entonces, de repente aquí viene gente de Madrid, de Bilbao, de París, a formarse en cosas concretas de muchos tipos, de bioconstrucción o de, yo qué sé, etnobotánica, mil cosas, folclore. Entonces, también ha habido cursos, cosas que no tienen nada que ver con la comunidad y realmente es algo muy ajeno. Pero ya el hecho de que la gente venga aquí a formarse en vez de el movimiento contrario, que es lo normal, que la gente del medio rural vaya, ya eso genera, por ejemplo, autoestima en una comunidad, porque es así. Y entonces el proceso es un proceso lento de comunicación, de respeto mutuo hacia todas las direcciones, y los procesos son más largos de lo que siempre nos gustaría pensar, ¿no? Entonces, ha habido un proceso lento de comunicación que al final realmente genera una empatía mutua bastante bonita, ¿no? Entonces, aunque estés haciendo cosas porque es lo que decimos, el mundo rural que fue ya no es ni va a ser. Entonces, nosotros no estamos con la agricultura. Entonces, la forma de que los pueblos vuelvan a vivir es con otras formas de vida y otros oficios. Entonces, eso requiere un proceso lento de comunicación, pero realmente al final se da, no en 3 años ni en 4 años. Claro, nosotros llevamos ya aquí 15 años y ahora empieza ya a haber otra forma, ¿no? Ya han nacido niños y ya realmente empieza a haber entorno, está claro. otra cosa. Porque al final hay un tema en el ámbito rural, hay una parte también muy importante que es todo lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Y no solo el material y el paisaje y las personas y también el inmaterial, ¿no? Que es un poco también una base muy importante dentro de lo que es vuestro grupo, el NAN, y toda esa ¿cómo se puede conseguir el hacer eso visible, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Nosotros estamos ahora participando con la Junta de Castilla y León y con la Dirección General de Patrimonio en ver de qué manera se puede un poco dinamizar mejor la gestión de todos esos palancas, ¿no? De todas esas cosas que están ahí y que hay que poner en valor, ¿no? El patrimonio cultural, el material, el inmaterial, las personas, el paisaje. Es decir, ¿de qué manera tú crees que puede afectar eso a dinamizar más todo lo que tiene que ver con la vida en los pueblos? Yo creo que, mira, hay un problema de base que es que siempre tenemos metido aquí que las cosas se hacen con mucho dinero. Desde las instituciones es lo mismo. Y normalmente es un despilfarro tremendo. Las cosas, este tipo de cosas se hacen con otro cuidado, con otro cariño. No es cuestión de mucho dinero, sino de generar un ecosistema, una autoestima en la comunidad, y eso normalmente se hace mejor con menos dinero, pero con alguien que esté allí o con un proceso de implicación en el territorio y en el espacio, ¿no? Entonces,
yo creo que va más por ahí, de si hubiera procesos o sea, es más importante una persona que esté ahí uniendo y trenzando cosas que montar de repente una instalación de no sé cuántos millones de euros que hay por todas partes vacías y sin contenido, ¿no? Sin alma, ¿no? Entonces no es fácil, pero tiene más que ver con eso, con apoyar a la gente que ya está haciendo cosas y con trenzar despacio. ¿Y cómo buscan el transmitir toda esta experiencia vuestra al resto cuando vais a dar un concierto? Es decir, ¿cómo lo intentáis trasladar? Bueno, nosotros lo que hacemos, siempre lo decimos, nosotros no hacemos música tradicional en el Nahan. Lo que hacemos es inspirarnos en nuestro patrimonio para hacer música del siglo XXI y hacia el siglo XXI. Entonces recogemos ritmos que son riquísimos de nuestra tradición o instrumentos y eso lo llevamos pues eso, al lenguaje contemporáneo y al jazz y a muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la forma, creo que eso valdría para cualquier tema que tenga que ver con la cultura, ¿no? Sí. Oye, nada, Héctor, gracias. Gracias por este rato, que ha sido súper interesante. Gracias Y a por ti. nada, cogernos aquí en tu casa, como te he dicho antes, y mucha suerte con este proyecto, que espero sea una réplica y un ejemplo para muchos. Nada, pues muchísimas gracias y aquí cuando queráis estáis invitados a un cacho queso y a Volveremos, trago de vino. volveremos. Gracias. A ti.